el alma desde el plano mental superior, el plano causal. Esa madre protectora, nutridora, es el ángel solar. Porque ese ser que tú dices que somos, todavía está más allá del alma, que es lo que se llama la mónada humana, la chispa divina, la chispa de Dios en nosotros. Pero es algo tan elevado, la mónada humana, que no puede hacer contacto con la personalidad, con los tres cuerpos, con los tres vehículos, el físico, el emocional y el mental, no puede. Por tanto, necesita el alma humana un mediador. Y esa es la función y el trabajo de los ángeles solares. Hacen de mediadores entre la mónada, las corrientes de energía monádica, que es puro fuego divino, atravesando el alma, y pueden descender mediante su mediación, mediante la mediación del ángel solar, hasta los tres cuerpos inferiores. Por tanto, el ángel solar es el mediador del alma humana. Una vez que el ser humano, mediante el proceso de evolución espiritual, y una vez que va pasando por las diferentes iniciaciones, cuando alcanza la cuarta iniciación, el fuego que desciende de la mónada, de la chispa divina, quema literalmente el cuerpo causal del alma. Quema literalmente el receptáculo del alma, el templo de Salomón. Ese fuego que desciende. Y es capaz de unirse ese fuego con los tres vehículos humanos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y en ese momento el ángel solar queda libre. Ahora no podemos hacerlo, porque todavía estamos en un estadio de evolución infantil. Necesitamos a alguien que cuide, que nutra y que se encargue de ese trabajo entre lo más elevado que somos, la mónada, y lo más denso, el cuerpo físico. Y solo eso, ese punto se alcanza técnicamente cuando un hombre o una mujer alcanza el estado de adepto. Cuando oímos la palabra un adepto o un adepta, significa que ha alcanzado la cuarta iniciación. Por tanto, un ser humano en ese estadio ya no es una trinidad, solo es una dualidad. Nosotros somos una trinidad porque tenemos mónada o chispa divina, un alma y una personalidad. Un adepto o un maestro no es una trinidad, solo es una dualidad. Es la mónada, la chispa divina, caminando a través de un cuerpo humano. Por eso puede obrar prodigios, milagros, porque es Dios mismo caminando a través de una apariencia humana. Esa es la diferencia entre nosotros, la humanidad normal, y un adepto o una adepta o una maestra o un maestro. Pero no somos ya eso. Somos una trinidad. No somos yo andando. No, todavía no. Pero ese es el drama que tenemos. No creer eso. Somos eso en potencia. Pero hay que llevarlo a la manifestación. Una semilla contiene toda la potencialidad del árbol. Pero esa semilla tiene que crecer y fructificar. Y para que una semilla fructifique, tiene que enterrarse dentro de la tierra. Si yo dejo una semilla encima de la tierra, se quema y se pudre. La semilla la tengo que enterrar en la materia, dentro de la tierra. Y solo dentro de la tierra y la materia del cuerpo físico es como la semilla divina fructifica. Por eso, el viaje del ser humano es el viaje del hijo pródigo, de la hija pródiga, en el que tiene que ir a conocer los mundos de Dios, todo,
y finalmente volver. Pero vuelve con la experiencia que le ha dado el mundo físico, el mundo de la materia. Y ha logrado su dominio y control. Y ahí estamos todos nosotros. Por tanto, nosotros somos una trinidad. Tenemos chispa divina, mónada, lo que se llama el yo soy en nosotros, el Padre en nosotros, el Dios interno, somos un alma protegida y custodiada por el ángel solar, y somos también 3 vehículos temporales que nacen, crecen y mueren, que es lo que llamamos la personalidad. La personalidad es transitoria. En cada encarnación muere, pero el alma, incluso, tampoco es eterna. Es relativamente inmortal, hasta que un día también dejamos de tener alma. Y el ser humano, por tanto, es una chispa de Dios mismo caminando a través de la apariencia de un ser humano. Y esa es la vida de cualquier maestro de la jerarquía, la vida que podemos ver de Maitreya, de Cristo, de Buda. Son seres que han logrado la maestría completa sobre los mundos inferiores. Son los maestros de la materia emocional, materia física, materia etérica, materia mental. Han dominado todo. Han dominado todos los mundos de materia, los mundos inferiores al suyo. Incluso el mundo búdico, el mundo átmico de la voluntad pura. Eso es un adepto, un maestro o una maestra. Entonces saldría de la dualidad, ya sería uno, ¿no? No. ¿No? Seguiría en dualidad. Es que lo de la Trinidad, la dualidad es lo que me despista. ¿Por qué? Entiendo lo de la Trinidad, la unidad. Un maestro Pero se expresa a través de una personalidad, de un cuerpo humano. sigue siendo divino. Sigue Sí. siendo una manifestación Pero de Dios. mientras se expresa a través de un cuerpo humano, como ocurre con los maestros de la jerarquía, es una dualidad. Es la chispa divina y un cuerpo humano que expresa lo que es. Entonces, ¿cuándo se llega a la unidad? La unidad es un estado de consciencia. Una cosa son los estados de consciencia. Un ser de esta altura vive siempre en la consciencia de la unidad, del uno. Yo estaba hablando de plano, sí, ¿no? Pero él está hablando, estamos hablando de que él está utilizando todavía unos vehículos para expresar lo que él es. Aquí, en el mundo físico. Es la divinidad caminando sobre la tierra. Y es por tanto, aunque viva en la consciencia permanente de la unidad, del uno, es una dualidad en el plano manifestado de la manifestación. Lo dejamos aquí, hacemos un descansito para digerir. Dicen sí, sí. Bueno, una pregunta después de la pregunta. Venga, Tony. Se supone que están haciendo los niños de la rasgo de la quinta raza, únicamente, fisiológicamente ya pueden tener cambios. En el ADN. De hecho, se hablaba de un puente, ¿no? Entre hipótesis total, un espacio que nosotros tenemos que crear y ellos como tienen. Indiscutiblemente esos niños y esos padres posiblemente no tengan ni idea de qué está pasando, ¿no? A veces no. Muchas veces no. Y yo me pregunto, si eso es así y ya sabiendo de que están haciendo esos niños, ¿cómo se abordaría eso? ¿Cómo se trataría? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer. Porque es que supondría, desde mi punto de vista, adelantar 21 años, porque a lo mejor
van a perder muchos años por no tomar conciencia de eso, ¿no? Y si esos padres, por ejemplo, saben que hay ahí un germen que pueda levantarse, ¿no? No sé. ¿Qué se puede? De momento, la única rama que se está ocupando de estos niños, de esa conciencia de estos niños, es la psicología transpersonal, que tiene en cuenta no solo las patologías psicológicas, sino también los estados de conciencia transpersonales de los seres humanos. De momento, la psicología transpersonal es la única rama de la ciencia que se está ocupando de estos niños. Esos niños se pondrán malitos. Se supone que con el paso de los años, cada vez, pues, habrán más científicos, sobre todo, que se sumen a esta tarea de investigación. Biólogos, genetistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto irá llegando con el tiempo. Para estos niños, lo mejor que se puede hacer es la educación que reciben en su propia casa, en su propia familia. Son sus padres. Porque de momento en el colegio tendrán dificultades. Pero si estos niños en su propia familia empiezan ya a recibir un tipo de educación y de enseñanza de la nueva era, por eso hablamos de la educación de la nueva era, estos niños encajarán rápidamente su sensibilidad especial, sus percepciones, lo que ven, lo que oyen. Por eso, la importancia cada vez más profunda en el tema de la educación. La educación es crucial, la educación en la nueva era. Y de momento solo se puede hacer para los padres. Educar de esta manera, con esta sabiduría, con estos conocimientos, a los padres que se quieren preparar o que tienen niños pequeños o niños más mayores. Y darles a esos padres las herramientas de esa nueva educación para que entiendan el proceso de lo que está pasando y ayuden a sus hijos de la mejor manera posible, que siempre es no interfiriendo o interfiriendo lo menos posible. No interfiriendo lo menos posible. Esa es la mejor manera de educar a un niño de la nueva edad. Por eso, todas las personas comprometidas con un nuevo mundo, con un cambio, tenemos que ir uniéndonos para trabajar hacia una nueva educación y sobre todo educar a los padres, porque es crucial. Los jóvenes tienen que aprender, si lo sienten, cómo prepararse para atraer almas de la nueva era. Por eso hay una preparación antes de la concepción. Hay una preparación durante la gestación. Hay una preparación para después del nacimiento y durante los primeros años. Ese niño, si recibe esa nueva educación, esa nueva enseñanza, tiene todo ganado. Si no, saldrá lo que lleva dentro, pero con dificultades y seguramente con sufrimiento. Porque muy poca gente lo va a entender. Por tanto, el trabajo de la educación de la nueva era es un trabajo pionero. De hecho, os digo algo que espero que no os moleste. Pero para la jerarquía es más rentable trabajar educando a los padres que educar a los adultos. Desde el punto de vista de la ley de economía, es más rentable. A los padres que van a tener hijos, a los futuros padres y a los padres que tienen niños pequeños o niños un poco más grandes. Para ellos es más rentable dedicar la energía. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos la cabeza muy dura. Muy dura. Nos cuesta mucho cambiar. Nuestros hábitos tan arraigados nos cuesta mucho cambiarlos. Y un niño no.
niño está creciendo, es un brote. Está virgen, es un brote. Por tanto, hay que trabajar en todos los frentes. Educándonos los adultos, aunque tengamos la cabeza dura, pero hay que hacer un esfuerzo más importante en el tema de la educación de los niños y la educación sobre todo de los padres. Y lo dejamos aquí. Perdón, ¿tienes tu bibliografía sobre...? Sí. Sí, yo necesitaría también, si hay para trabajar con embarazadas, porque yo tengo oportunidad y la gestación, y además yo empiezo a sentir esa, cuando toco la barriga de la embarazada, no sé, hay algo que siento que no sé. El verdadero trabajo mágico se hace en la gestación, pero también incluso antes de la gestación. Y esto es lo que hay que enseñar a la gente, que tiene inquietudes. Que no tenga inquietudes no hay que enseñarlo. Pero que lo pida, hay que dárselo. Bien, hacemos el descanso ahora y... Aquí tenemos el primer reino, o el reino mineral. Luego tenemos el reino vegetal. Aquí tenemos el reino animal, que es el tercero. Luego tenemos el cuarto reino, que es el reino humano. De nuevo, vemos que el 4 ocupa un lugar muy importante. Luego tenemos lo que se llama el quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual o el reino débico o el reino del ángel. El quinto reino. Luego tenemos el sexto reino. Según la terminología cristiana, el sexto reino es el reino de los serafines y el séptimo reino es el reino divino o el reino de Dios Padre Madre. Cuando hablamos de Dios, dentro de lo que es el camino de la sabiduría, Dios no es ni masculino ni femenino. Dios tiene las dos naturalezas, por igual. Es padre o madre. Se le llama en todas las escuelas Shiva y Shakti, se le llama padre, madre, el principio masculino y negativo. Siempre es la polaridad que integra lo que es el Ser Supremo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el séptimo reino se dice que es en el que, el séptimo plano, en el que está Dios, o el principio Padre-Madre. Pues, fijaros que el cuarto reino, el reino humano, es el reino que está justamente en medio. Es un reino que hace de puente entre los tres reinos inferiores y los tres reinos superiores, lo mismo que en el centro del corazón. Es el centro que hace de puente entre los tres chakras inferiores y los tres chakras superiores, el laríngeo, el centro agna o el centro coronario. Podemos encontrar correspondencias, evidentemente, entre los centros, los chakras, los rayos, porque existen correspondencias, solo que hay que encontrarlas. Entonces, el quinto reino, el sexto reino y el séptimo reino, pues son los reinos superiores. A los reinos inferiores, el mineral, vegetal y el animal, se le llama el mundo creado. El mundo de la creación. Y
los reinos 5, 6 y 7 se le llama el mundo creador. Todos los seres de los reinos 5, quinto, sexto y séptimo es lo que se llama en esoterismo las jerarquías creadoras. Las jerarquías creadoras son los seres que se ocupan de la creación, conservación y disolución del universo. Son los seres que se llaman jerarquías creadoras o en la doctrina secreta se le llaman Dian Choans. Disponen de diferentes nombres en todas las culturas y en todas las tradiciones, pero son aquellos seres que se encargan del aspecto creador, creativo del universo. Estos seres se encargan de la creación, crean, y esto es el mundo de la creación, el mundo de lo creado. De manera que el reino humano es justamente el reino que hace de puente entre el mundo creador, las jerarquías creadoras, y el mundo de lo creado. Y ese es el cuarto reino, el humano. Esa es la misión y el objetivo esencial de la humanidad, del reino humano. Hacer de puente entre los creadores y lo que es la creación. Depende del nivel de conciencia de cada ser humano, participa más del mundo de lo creado o del mundo de los creadores. El ser humano, a medida que va evolucionando, se va paulatinamente acercando al siguiente reino, el reino de las jerarquías creadoras. Por eso se dice que el ser humano se va transformando gradualmente en un ser creador. Todo ser humano tiene un potencial creador, igual que la divinidad. Y depende de su aspiración, depende de su evolución de la consciencia, cada vez más se va adentrando dentro del mundo de los creadores, de las jerarquías creadoras. El siguiente reino, por tanto, al reino humano, al cuarto, es el reino de los devas, el reino de los ángeles, o también el reino de la jerarquía, que son los seres humanos que han alcanzado la consciencia angélica o dévica, pero conservan un cuerpo humano. Las maestras, los maestros de la jerarquía, los maestros ascendidos, llamémosle como queramos, son seres que han llegado a la consciencia angélica, a la consciencia dévica, pero utilizan un cuerpo humano para expresarse. Mientras que los seres puramente del reino angélico débico, ellos no tienen cuerpo físico, no tienen manera de llegar al cuerpo físico, al mundo físico, si no es a través de los seres humanos. El ser humano tiene la posibilidad de llegar al mundo de los ángeles, convertirse en un ser angélico, débico, y conservar la forma humana. Los seres débicos y angélicos no tienen esa posibilidad. No pueden disponer ni disponen de un cuerpo físico. Y necesitan a los seres humanos para poder expresarse, para poder manifestarse en este mundo físico. Para ellos, manifestarse en lo que es el mundo físico a través de un ser humano, eso es una tarea hercúlea. ¿Por qué? Porque es que son fuego. Los seres débicos y la jerarquía son seres de fuego. Son seres ígneos y por tanto necesitan hacer un esfuerzo tremendo, tremendo para contactar con los seres humanos. Solamente contacta con los seres humanos que se elevan en consciencia hasta el mundo de ellos, hasta el mundo angélico. Por tanto, si el ser humano hace un esfuerzo extraordinario por elevarse al mundo de los ángeles hacen un sacrificio tremendo para descender y contactar con los seres humanos.
Solo en el punto medio de ese esfuerzo nos podemos encontrar. Los ángeles, los devas, no pueden contactar con la humanidad normal. Es imposible. Necesitan que los seres humanos aumenten la calidad y la intensidad de su fuego interior, de su elevación, la elevación de su vibración, de su frecuencia. Y ellos, haciendo un gran esfuerzo, son capaces de bajar su vibración para contactar en el punto del medio con los seres humanos. Por tanto, dentro de esta era de Acuario, uno de los procesos que se está dando y que va a darse cada vez con más frecuencia es el contacto entre el mundo angélico y el mundo humano. Y esto forma parte del plan. Ellos vienen a ayudarnos, porque forman parte del siguiente reino nuestro, el del quinto reino, hacia donde nosotros nos dirigimos. Por tanto, la humanidad hace de puente. Y solo a medida que un ser humano va elevando su vibración, va llenando su vida del fuego angélico, es como ellos son capaces, haciendo descender su vibración, de llegar hasta un punto de contactar con nosotros. Pero más allá de ese punto, ellos no pueden descender. Por eso, en los próximos 2000 años, cada vez habrá un mayor contacto entre el mundo angélico y el mundo débico. El mundo de las jerarquías creadoras, ellos están continuamente en la conciencia de Dios. Ellos conocen el plan de Dios. Saben qué es lo que hay que hacer para ayudar a la humanidad, para ayudar en el futuro de la humanidad. Conocen el plan de Dios. El ser humano no lo conoce. El ser humano normal y corriente se está preparando lentamente para conocer el plan divino. Hay una gran diferencia entre ser humano y ser un deva, un ángel. Y es que los ángeles, en su nivel, no tienen libertad. Ellos no tienen libertad. Aplican el plan de Dios para construir lo que se debe construir en todos los planos de la naturaleza según el plan divino. El ser humano, en el momento actual, no dispone de esa sabiduría y entonces es un creador como un niño que está en potencia, un niño que desconoce el plan divino, no sabe qué hay que crear y entonces comete errores. Por eso el trabajo de un ser humano es ir ampliando su conciencia, irse introduciendo dentro del mundo del ángel, del mundo de las jerarquías creadoras y utilizar su libre albedrío, que es lo más sagrado en un ser humano y es lo que nos diferencia del mundo de los ángeles, utilizar su libre albedrío para conocer el plan de Dios y trabajar con él de manera voluntaria. Los ángeles no pueden, no tienen libertad. El ser humano, cuando pasa al siguiente reino, llega a un punto en el que tampoco tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, sino que, como vive continuamente en la conciencia de Dios, sabe lo que hay que hacer para llevar el bien a la plena manifestación. Entonces, el ser humano, transformado ya en un deva o en un maestro, él coopera continuamente en los planes de Dios. El problema, por tanto, está en el ser humano. Somos el fiel de la balanza, en el que lo superior puede contactar con lo inferior y también lo inferior, de alguna manera, puede contactar con lo superior. Somos el 4, el principio del medio, el corazón, en el que lo divino puede contactar con lo humano, con lo animal, con lo vegetal, con lo mineral.
Por tanto, el reino humano es el reino que hace de puente. Y ese es una de las principales metas de la humanidad, del reino humano. Es hacer de puente y ayudar, principalmente, ayudar a los reinos inferiores al suyo. Ayudar a la evolución del reino mineral, ayudar a la evolución del reino vegetal y ayudar a la evolución del reino animal. No ser un obstáculo a las jerarquías creadoras. Conocer la naturaleza, el plan que tiene Dios para la evolución de la naturaleza, de todos los reinos, y cooperar con ese plan. En nuestro actual estado de evolución, más bien trabajamos en contra de la naturaleza, en contra del plan divino. Somos saqueadores de la naturaleza. En vez de ser los hermanos mayores de los reinos inferiores, que es lo que somos, sus hermanos mayores, nos convertimos en sus saqueadores, en sus depredadores. A medida que el ser humano va ganando en sabiduría, entonces va asumiendo el rol o el nivel de conciencia al que está predestinado, que es ser el guardián, el hermano mayor de la naturaleza, de los reinos inferiores. Tal como tú has expresado que el quinto reino, la verdad, no tiene la libertad que nosotros tenemos, así dicho parece que le falta algo, pero yo lo entiendo como que en ese punto, en el punto humano, pues, tenemos libre albedrío, nos equivocamos, aprendemos, estamos en ese punto medio, pero cuando ya has tomado una decisión y ya adquieres una sabiduría, ya sabes lo que tienes que hacer, por lo tanto, no estás en ese periodo de decir, de prueba. Sí. Porque ya has tomado una decisión, ya te has decidido y sigues teniendo libre albedrío, es que ya cooperas de forma voluntaria porque es lo que ya has decidido ser, ¿no? Y ya está fuera de ese periodo de decisión. El libre albedrío solo se encuentra aquí. Aquí ya se ha trascendido. Tampoco en el animal puede elegir porque no tiene conciencia para eso. Solo se encuentra el libre albedrío en el reino humano. ¿Qué es lo que nos distingue? Por tanto, el ser humano se puede transformar mediante su libre albedrío en un ángel o en un animal. Cosa que no pueden hacer las jerarquías superiores. Por eso en algunos libros orientales de la India se dice que el ser humano tiene más valor que un ángel a nivel simbólico. Porque el ser humano tiene la posibilidad de actuar como un ángel en forma física. Y el ángel ya ha pasado esa situación. Para ella no es posible. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja de todavía conservar un cuerpo humano. Da la oportunidad. Por tanto, el reino humano es el puente entre los reinos creadores, el mundo creador y el mundo creado. Y por tanto, es el puente para unir lo inferior y lo superior, lo material y lo espiritual, y en el ser humano es donde se puede producir la verdadera síntesis, la verdadera unión entre el espíritu y la materia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la ciencia del corazón y la astrología. Aquí hay muchas estudiantes de astrología. Además me han dicho que últimamente estáis estudiando mucho. Bueno, también evidentemente existen analogías entre la ciencia del corazón o el Agni Yoga y la astrología. Vale, como sabéis, el centro del corazón, el centro cardíaco, tiene 12 pétalos.
salido una cosa un poco rara, una cosa un poco rara, pero Se entiende. representa al centro del corazón con 12 pétalos. Bien, cada una de las 12 constelaciones del zodíaco, lo que hace es, cuando se atraen sus energías, despertar uno de los 12 pétalos del centro del corazón. Por tanto, existe una relación entre los 12 signos del zodíaco y los 12 pétalos del corazón. Y a su vez, cada uno de los 12 pétalos tiene una relación con los 12 trabajos de Hércules, del cual hablamos en uno de los primeros seminarios sobre la introducción a la astrología del alma. De manera que el ser humano, a medida que va completando cada uno de los 12 trabajos de Hércules, en cada uno de los 12 signos del zodíaco, va despertando, por tanto, un loto del corazón. El objetivo de la Agni Yoga es el despertar y el desarrollo completo y total del centro del corazón. Es que el ser humano tenga abierto de par en par, de manera completa y total, el centro del corazón. Fijaros que no es casual que el corazón tenga 12 pétalos, ni es casual que Cristo tuviera 12 discípulos. Podía haber tenido 10 discípulos, 15 discípulos, 23 discípulos y tuvo, sin embargo, 12 discípulos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos 12 discípulos también encarna la energía de uno de los signos del zodíaco. Y a su vez, cada discípulo de Jesús encarnó uno de los trabajos, de los 12 trabajos de Hércules. Cristo representa la joya en el loto, alrededor de la cual hay 12 pétalos y 12 discípulos. Fijaros también que el 10 es el número de la perfección humana. En numerología esotérica, el 10 representa la perfección humana. Significa que el espíritu se puede manifestar de manera completa y perfecta a través de la materia. Que lo divino se puede expresar perfectamente a través del humano sin ninguna distorsión. Esto se debe a que el ser humano, cuando completa los 12 trabajos de Hércules, despierta los 12 pétalos del corazón. Su loto del corazón brilla como un sol radiante, perfecto en miniatura. Y a través de ese centro cardíaco de 12 pétalos se expresan también con total pureza y nitidez los 7 rayos, amor y voluntad, poder y voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa y superior, la armonía a través del conflicto, la armonía, la ciencia espiritual, la devoción o la magia espiritual. Cuando los 7 rayos se expresan a través plenamente del centro del corazón, tenemos, ¿qué número? 19. Y 19 es 1 más 9, que son 10. Por tanto, 10 es el número de la perfección humana. Cuando se abre y se desarrolla completamente el centro del corazón, a través de un proceso continuo de ignición, desarrollando en cada vida las experiencias relativas a cada trabajo de Hércules,
y la invocación y recepción de las 12 energías del zodíaco. Por tanto, después de ver todas estas correspondencias, podemos entender que cuando los grandes místicos y sabios dicen que el corazón contiene el misterio de los misterios, es el Santo Sanctorum, y que es la puerta de entrada al ashram, podemos empezar a intuir la tremenda importancia de lo que es el corazón. Al ashram sutil de un maestro no se entra por aquí, solo se entra por aquí. No hay más camino. Por tanto, tenemos que tomar conciencia cada vez de la importancia de lo que significa el corazón en mayúsculas en la vida de una buscadora y un buscador. No hay clave maestra que supere al corazón. No la hay. Por eso, todos los que saben nos llevan siempre hacia el corazón. Es la puerta de entrada. La puerta a la jerarquía. ¿Sabéis? Dentro del planeta, la humanidad simboliza el centro laríngeo. Igual que tenemos nosotros un centro de la garganta, un centro creador de la inteligencia, así es la humanidad y representa eso dentro del planeta. Lo que es el centro coronario lo representa la jerarquía Shambhala, los Kumaras, las entidades más elevadas de nuestro planeta, más elevadas incluso que la jerarquía de maestros y maestras. Y la jerarquía de maestros, la gran fraternidad blanca, representan el corazón del planeta. El colectivo completo de todos los maestros y maestras de todos los tiempos son el corazón de nuestra tierra. Son los representantes del amor de Dios en la tierra. Nosotros somos el aspecto creativo, la cabeza, y así nos va, de momento. Y el centro coronario, lo más elevado, todavía está muy lejos para nosotros. El siguiente paso es entrar dentro del centro del corazón, porque es el Santo Sanctorum. Y en esto tenemos que reflexionar, tenemos que recordar, y esto recordarlo continuamente. Por eso la importancia del Agni Yoga, del yoga del fuego, porque lo que conduce gradualmente es al despertar total del centro del corazón. Y cuando el centro del corazón se despierta, la entrada al ashram por sí sola se abre. Vale, vamos a repartir un mantra que dio el maestro tibetano, que es una invocación muy importante, para despertar de manera gradual el corazón. A él lo llama el mantra de unificación. Seguramente muchos de vosotros lo habréis leído en sus libros, en los libros de Alice. Pero lo que no se dice específicamente que es un mantra, una invocación para despertar de manera progresiva el centro del corazón. Es el mantra de unificación. Yo os recomiendo que esta invocación la pronunciéis y vamos a pronunciarlo ahora todos juntos. ¿De acuerdo? Por eso os quería dar esta hojita para que os la llevéis, porque mañana no podéis venir, y que tengáis ese mantra. Las otras cosas que hay en la hoja, de momento, os pido que por favor no las miréis. No os adelantéis.
y a ver si somos capaces de fijarnos solo en el mantra de unificación. Sí, vamos a leerla, sí. Vamos a leerla todos. La pronunciamos todos juntos. También os pueden de su utilidad cuando pronunciéis el mantra de unificación, depende de cada uno cómo lo sienta. Hay lo que se llaman mudras, que son posiciones de las manos. Entonces, hay dos muy importantes. Una es esta, poner las manos sobre el corazón para acordarnos de que cuando trabajamos con el corazón hay que sentirlo. Porque si pronunciamos una invocación con la cabeza, no conseguimos nada. Cuando se trabaja con el corazón hay que sentir las cosas, y sentirlo con el corazón. O este otro mudra. Este otro mudra también se apoya sobre el corazón y nos recuerda que el corazón debe ser el eje y lo más importante en la vida de nuestra vida. Entonces, vamos a leer todos juntos. Da igual, da igual. Todos juntos. Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar. Trato de servir y no exigir servicio. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida de todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que tenga la visión y la percepción interna, que el porvenir sea revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Bien. Este, por tanto, es una invocación del maestro tibetano, el maestro Walpul, y que es una invocación que progresivamente va abriendo los pétalos del corazón. Por tanto, es una invocación muy importante. Además de la gran invocación, esta es específica justamente para ir despertando los pétalos del corazón. ¿Podemos decir que hay algún símbolo que represente al Agni Yoga? En general, todo se puede representar mediante un símbolo. Sí, se da un símbolo del yoga del fuego, del yoga de síntesis, del yoga del corazón, que es el símbolo del cáliz y el verde. El cáliz y el verde.
Seguro que os suena, ¿verdad? Este símbolo. La primera comunión. Es un símbolo también adoptado por el cristianismo. Pero también es un símbolo por el que se representa el Agni Yoga, el yoga del fuego. ¿Por qué? Porque simbólicamente el ser humano, durante miles y miles de vidas, lo que ha ido haciendo ha sido ni más ni menos que ir perfeccionando poco a poco, lentamente, el cáliz que representa la personalidad. Por tanto, el cáliz representa la personalidad, que es el cuerpo mental concreto, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. A medida que esta personalidad se ha ido perfeccionando, puliendo y evolucionando durante miles y miles de vidas, este cáliz cada vez se va haciendo más resplandeciente. Y de ser un cáliz de plomo, poco a poco se va transmutando en un cáliz de oro. Eso significa que la personalidad humana se ha lentamente transformado y transfigurado. Significa que los tres cuerpos gradualmente, vida tras vida, han ido elevando su vibración. Han ido transmutando y cambiando la materia que componen esos cuerpos y la ha ido elevando lentamente de vibración. Sabéis que cada plano, cada mundo, tiene 7 grados de sustancia. Cada plano tiene 7 subplanos. Cada mundo tiene 7 grados de sustancia. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. En el plano físico lo vemos con mucha claridad. Los 3 subplanos más densos, inferiores, es el plano de los sólidos, las cosas sólidas. Luego, el segundo grado de sustancia son los líquidos. El tercer grado de sustancia son los gases. Pero a partir de aquí, en el cuarto subplano, quinto, sexto y séptimo subplano, solo existe materia cada vez más radiante, más luminosa, más sutil. Finalmente, el séptimo subplano, el más elevado del plano físico, contiene la materia más sutil, más radiante que pueda albergar el mundo físico. Estos 4 subplanos es lo que llamamos el mundo etérico, que no es físico. Físico porque no se puede ver con los sentidos físicos, pero estos planos etéricos, subplanos etéricos, siguen formando parte del mundo físico. Es por donde viajan las ondas, por donde viaja la luz, por donde viajan las radiaciones, las energías cósmicas. Es el mundo de las partículas subatómicas, que no es físico. ¿De acuerdo? Por tanto, a medida que el ser humano va evolucionando a través de miles y miles de vidas, la composición de su cuerpo físico, la composición de su cuerpo astral o emocional y la composición de su mente concreta, gradualmente se va sutilizando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esto constituye el cáliz. Hasta que en los últimos estadios de la evolución del ser humano, la materia que compone estos 3 cuerpos es una materia prácticamente radiante, de los primeros subplanos de materia, del plano físico, materia radiante, del plano emocional y del plano mental. Se ha transformado el cáliz de un cáliz de plomo en un cáliz de oro. Se ha transmutado.
mediante la alquimia de la evolución humana. Ojo, que no es lo mismo transformación que transmutación. En el proceso espiritual se produce una transmutación. Si yo transformo el plomo, sigue siendo plomo. Plomo que no tiene, pues, escorias. Y mediante el fuego y la fragua le voy quitando al plomo, le voy quitando todas las impurezas. Si lo transformo, el plomo, tendré un plomo de una mayor calidad. Un plomo muy puro. Pero para transmutar el plomo en oro, que eso es la alquimia, que la alquimia física solo es un símbolo de la alquimia espiritual del ser humano, tengo que trabajar con la materia mediante un proceso alquímico que produce no ya la transformación, sino la transmutación. Y el plomo se puede convertir en oro. Por tanto, de un cáliz de plomo, el ser humano, con su evolución espiritual, va transformando ese cáliz de plomo en un cáliz de oro. ¿Para qué? Pues para que en los estadios finales de la evolución humana, que comienzan ya en la vida de cualquier humilde aspirante, de cualquier hombre y mujer que aspira a lo superior, pues el verbo, por eso el símbolo del Agni Yoga del verbo y el cáliz, para que el verbo, que es lo verdaderamente importante, porque lo importante no es el cáliz, lo realmente importante es el verbo que va a poderse expresar a través del cáliz. Cuando alguien hace la comunión, o vamos a comulgar, lo importante que es el cáliz o la hostia. Es el verbo, ¿no? Es la hostia, ¿verdad? Por tanto, en el proceso de la evolución espiritual se va transmutando ese cáliz, esa personalidad, va subiendo gradualmente, vida tras vida, el nivel de radiación, el nivel vibratorio de todos sus cuerpos, y a medida que se va elevando esa materia de su cuerpo físico, emocional y mental, entonces el verbo cada vez puede descender con más fuerza y puede irse expresando cada vez con más poder. Esto es lo que decíamos al principio de esta mañana en lo que es el camino del Agni Yoga. El ser humano, cuando camina el sendero espiritual en la etapa de un humilde aspirante, va transmutando lentamente el cáliz, la personalidad. Pero llega un punto en el que el aspirante no puede seguir adelante. Es cuando dice, yo no puedo más. Lo que me queda por delante, yo ya no lo puedo hacer. No tengo fuerzas. Eso solo lo puede hacer mi yo superior, mi yo angélico, mi ángel solar, mi Dios interno. Y es ahí entonces cuando el aspirante en ese proceso deja en manos de su propio Dios interno el proceso para que él se haga cargo de la siguiente etapa de evolución. Porque la mente ha llegado al final. La mente ha llegado al límite. Y dice, yo me rindo, ya no puedo más. Y esa es una etapa que tiene que pasar un día u otro cualquier buscador o buscadora de la verdad. Es una etapa por la que se pasa necesariamente, en el que se llega al final de la mente en la que dice, yo ya no doy más de sí. Con lo cual, me abandono en las manos de mi Dios interno, me abandono en las manos de Dios
para que se haga cargo de la siguiente etapa de evolución que tengo por delante. Por eso decíamos que el Agni Yoga no es un sistema en el que 2 más 2 son 4. Esto sirve en las etapas anteriores, pero en esta etapa eso no sirve, porque uno tiene que confiar y abandonarse completamente a su Dios interno. Y esto exige dar un salto al vacío. Y no todas las almas de todos los aspirantes han llegado todavía a ese punto, porque necesitan aferrarse a lo conocido. Nos aferramos todos a lo que conocemos. Lo difícil es abandonarse a lo que no conocemos.